Hola, nos encontramos una vez más en su noticiero UNAD más cerca de la gente. Quien les habla Daniela Montes y el día de hoy me encuentro acompañada de tres colegas con las cuales hablaremos de temas muy relevantes como es la educación en personas, la educación sexual en personas con discapacidad. Para adentrarse un poco en el tema acerca de los imaginarios, tabúes y opiniones que se generan respecto a la educación sexual en personas con discapacidad, vamos a iniciar con la definición de una palabra imaginarios, la cual genera muchos interrogantes. ¿Sabemos nosotros qué es un imaginario? Constituye la búsqueda de la preservación de los valores y creencias tradicionales, que ayudan a mantener las normas establecidas de manera que la sociedad mantenga el paradigma donde solo se encuentra incluido la sexualidad dentro del matrimonio y entre adultos, reprimiendo cualquier expresión sexual que no encaje o se enmarque dentro de este paradigma. ¿Qué abarca la sexualidad? No es solamente tener relaciones sexuales, va más allá de la capacidad de crear vínculos con otras personas, la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. Como cualquier ser humano, las personas con discapacidad son seres sexuales y como parte de su desarrollo como personas encuentran su sexualidad, la cual deben vivir sin miedo, sin prejuicios, vergüenza o temor, ya que al igual que las personas sin condición o algo sin condición física o limitación, tienen el mismo derecho de conocerse a sí mismos. Compañera, le doy la palabra. ¿Por qué sigue siendo un tabú la sexualidad de las personas con discapacidad? Eso ha sido un tema tratado en silencio y además porque hay muchas creencias y muchas limitaciones que dicen ser que estas personas con estas discapacidad o limitaciones no tienen ni placer ni deseos, la cual pues es un tabú porque la sexualidad no depende de una limitación. También puede ser por falta de visibilidad y representación. Históricamente la sexualidad de las personas con discapacidad ha sido ignorada o minimizada en los medios de comunicación, la literatura y otros espacios públicos. La falta de presentación contribuye a perpetuar el tabú y mantener la invisibilidad de las experiencias. Los estereotipos y perjuicios. Existen estereotipos arriesgados que asocian la discapacidad con la sexualidad o la incapacidad para hacer sentir placer o deseo sexual. Estos perjuicios pueden provenir de ideas erróneas sobre la discapacidad física y mental de las personas, así como la falta de educación y sensibilización sobre el tema. Otras son las normas sociales y culturales, que en muchas culturas la sexualidad se considera un tema privado y a menudo rodeado de tabú de las personas con discapacidad. Pueden enfrentar una estimación y discriminación debido a la percepción que encajan los estándares de belleza y capacidad física y funcional. Y por último, la falta de educación sexual inclusiva. La educación sexual suele pasar por alto las necesidades y experiencias de las personas con discapacidad. La falta de programas educativos incluso perpetúa la ignorancia y la falta de comprensión sobre la sexualidad sobre este grupo de personas. Muchas gracias, compañera. Bueno, para ampliar un poco más sobre el tema, vamos a hablar cuáles son esas creencias que tiene la sociedad respecto a las personas con discapacidad. El núcleo familiar y los cuidadores de personas con discapacidad se enfrentan a dilemas como respetar y dejar que expresen su sexualidad de manera natural, o protegerlos de peligros a los que se encuentran expuestos, como el abuso infantil y el maltrato. Esta necesidad de protección constante inhibe y obstaculiza la capacidad de las personas con alguna limitación, formen amistades y relaciones que reflejen su sexualidad. Comúnmente escuchamos que las personas con discapacidad no tienen sexualidad. Esa es una frase que es repetida a diario por la sociedad, lo cual deja en evidencia que se les trata y se les ve como niños. Y es precisamente que a los niños no se les habla de sexo y debido a sus limitaciones, algunos son muy inocentes y por esta razón no pueden dimensionar o identificar actos de abuso sexual en su contra.
Para terminar, quisiera concluir que este espacio que se ha generado mediante el el plan educativo me pareció muy enriquecedor, ya que inicialmente tenía una perspectiva de sexualidad que solamente implicaba relaciones sexuales, pero no es así. La sexualidad, más allá de un acto, comprende los lazos que se forjan con los demás, la forma en la que yo me identifico dentro de la sociedad, es decir, mi orientación sexual. Respecto a las personas con discapacidad, creería que al igual que los demás deben recibir acompañamiento adecuado para lograr y explorar e encontrarse consigo mismo. Compañera, por favor, coméntenos usted qué aprendizaje significativo le ha dejado pues el desarrollar esta propuesta educativa. Pues el aprendizaje es de que no debemos señalar ni tampoco, eh, ¿cómo se diría? Juzgar. Sí, también, o sea, señalar a una persona que porque tiene una discapacidad no tiene el derecho de sentir o de ver. El hecho de que muchas personas a veces no puedan ver, pero tienen los sentidos que los pueden utilizar de alguna manera como para tocar y sentir. Entonces no simplemente todo va con base a lo visual, sino también a lo que uno pueda sentir y cómo lo pueda expresar. Listo, muchas gracias, compañera. Ahora le vamos a dar la palabra a la siguiente compañera. Muchas gracias. Chao. Cordial saludo, mi nombre es Diana Carolina Ramírez Agro, soy estudiante de Tecnología Regencia Farmacia y hoy les voy a explicar acerca de la fase 4. Me sintonizo con los derechos sexuales y reproductivos. Les voy a hablar acerca de la noticia número 2 específicamente, donde habla sobre los mecanismos de exigibilidad de derechos. Las personas con discapacidad también pueden restituir los derechos que ellos creen que han sido vulnerados o amenazados por medio de tutelas, derechos de petición, acciones populares y de grupo, de petición de información, etcétera. Pero en primera instancia vamos a hablar acerca de la tutela, que es un mecanismo de protección para toda persona que permite que ellos acudan ante unas autoridades judiciales para obtener la protección inmediata de estos derechos que han sido vulnerados cuando estos resultan pues ser vulnerados. Mm, ¿Ante quién se puede presentar la tutela? Una tutela se puede presentar contra entidades públicas del orden distrital o contra particulares, que estos serán repartidos a los jueces municipales. También contra entidades públicas del orden nacional, que serán repartidas de los jueces del circuito. Además de eso, estas vez van dirigidas contra las actuaciones de los fiscales y procuradores que serán repartidas para su conocimiento en primera instancia. Em, el marco normativo de una tutela se encuentra de manera general en el artículo 86 de la Constitución Política y en el decreto de la Ley 2591 del año 1991. Una tutela puede radicarse ante cualquier juez o tribunal donde ocurrió la vulneración o la amenaza de este derecho. Cualquier persona que considere que su derecho ha sido vulnerado puede presentar una tutela, puede acceder a esta tutela como titular del derecho o de forma indirecta o a través de un apoderado judicial. También tenemos el derecho de petición, que es la facultad que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades o entidades, sea de pronto de interés general o particular. Las entidades públicas y privadas que asesoran a las presentaciones de peticiones son la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, personerías distritales y municipales, consultorios jurídicos, a quien se puede dirigir una petición a cualquier entidad pública, empresa privada, asociaciones, organizaciones. También se puede dirigir a una persona natural si dicha persona de pronto tiene una posición dominante frente a usted. Esto, una
un derecho de petición sirve para solicitar información, documentos, copias de documentos, para quejarse de un servicio, para reclamar un servicio, para sugerir que mejoren la calidad del servicio. Eh, Además de esto, el derecho de petición es un derecho fundamental establecido por el artículo 23 de la Constitución Política y toda persona natural o jurídica, ya sea colombiana o extranjera, puede presentar un derecho de petición. Para tener en cuenta es que no hay necesidad de tener 18 años para presentar un derecho de petición, no se necesita tampoco de un abogado ni de un adulto para hacer el derecho de petición. No tienen ningún costo los derechos de peticiones. Lo que te pueden cobrar son el costo de las copias de documentos. Es decir, si vas a hacer algún trámite notarial, las escrituras es por lo único que te pueden cobrar. De pronto el costo por el papel que te van a entregar. Acciones populares y de grupo. Las acciones populares proceden contra toda acción o omisión de las autoridades públicas y de los particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Esta se presenta cuando no se notifica a las autoridades de la suspensión injustificada de la prestación deficiente de un servicio público y esto siempre debe de ser resuelto en 15 días hábiles. Los titulares de las acciones podrán ejercitar también acciones populares. Toda persona, ya sea jurídica o natural, puede presentar una acción popular, ya sea también las organizaciones no gubernamentales, populares cívicas o de alguna índole similar. Las entidades públicas cumplen con funciones de control e intervención de vigilancia. Eh, Ahora pasando a las peticiones de información, esto es cuando se formulan a las autoridades para que den a conocer cómo se han actuado en diferentes casos, permitan el examen de documentos que reposan en la oficina pública, que se expiden documentos. Esto debe ser resuelto durante 10 días hábiles. Muchas gracias. Buenas tardes, comunidad donadista. Hoy vamos a aprender sobre todo lo que compete a los derechos jurídicos de las personas con discapacidad en nuestro país. Se trata de la Ley 1996 del 2019. Esta ley busca reconocer que las personas con discapacidades mayores de 18 años, sin ninguna excepción, puedan ejercer su derecho a tomar decisiones que sean relevantes para su vida en el marco jurídico. Aunque para que éstas puedan ejercer este derecho plenamente, sea muy probable que necesiten asistencia de otra u otras personas habilitadas legalmente que les ayuden a acceder a toda la información que necesiten para realizar estos procesos jurídicos. Claro está, esta información se va a tener que adecuar a todas sus necesidades. Para ayudar en esta labor, la ley establece 3 mecanismos de apoyo diferentes. El primero, la celebración de un acuerdo de apoyos entre la persona discapacitada y las personas naturales o jurídicas que éste mismo designe como persona de apoyo. El segundo, la designación judicial de apoyos por parte de un juzgado de familia con iniciativa de la persona discapacitada o en caso de que no se conozca claramente la voluntad de esta, la designación de la persona de apoyo la puede realizar un tercero con un interés legítimo en el bienestar de la persona discapacitada. Y tercero, la realización de directivas anticipadas mediante las que se designen a terceros que adquieran este tipo de obligaciones. Listo. ¿Por qué es importante la Ley 1996 del 2019? Esta ley deroga definitivamente la figura de interdicción, la cual en la Ley 1306 del 2009 establece que las personas con discapacidad mental no pueden administrar ciertos bienes ni pueden realizar trámites dentro del ámbito jurídico.
Es decir, los actos legales de estas personas no tienen ninguna validez en nuestro marco nacional. Aunque esta ley fue creada para la protección de personas con discapacidad mental, fue derogada casi en su totalidad por la Ley 1996 del 2019. Esta ley, la que rige actualmente estos procesos jurídicos de las personas con discapacidad en nuestro país, busca una mayor inclusión y darles a estas personas un valor en la toma de decisiones legales. Como conclusión tenemos que, gracias a las leyes que se han establecido hoy día para beneficiar a las personas con cualquier tipo de discapacidad en nuestro país, tenemos la esperanza de tener un país más inclusivo, de ser una sociedad que mire las necesidades de todas las personas que la conforman. Recordemos que las personas con discapacidades han pasado muchísimos años tratando de adaptarse a un entorno que no es muy favorable para ellos, que no es muy inclusivo con ellos. Así que hoy es el día en que nosotros podamos empezar a adaptarnos a nosotros mismos a las necesidades de estas personas. Son personas como cualquiera, solamente tienen necesidades diferentes a las nuestras.